soy Tony y bienvenido a mi canal. Hoy estoy aquí en Tous, que es esta presa que está a mis espaldas, en la cual en el año 82 produjo uno de los mayores desastres en nuestro país, causando muertos, desaparecidos, daños materiales innumerables, porque este pantano por unas riadas explotó y se llevó a su paso más de 30 pueblos, de los cuales hay unos cuantos que están ahora mismo abandonados y quiero en este vídeo recorrerlos. Lo primero de todo deciros que este pantano se llama de Tous porque aquí estaba el pueblo de Tous, que está bajo las aguas. Actualmente el pueblo lo han quitado todos, lo derruyeron en la década de los 60 y queda solamente lo que es el campanario de la iglesia, que cuando está al nivel muy bajo asoma el campanario, como os pongo aquí en la foto. Y luego vamos a ir primero a visitar el pueblo nuevo de Tous, a ver qué han podido llevarse del pueblo viejo, y luego visitaremos los lugares abandonados. Así que nos vamos a Tous. Pues este es el nuevo Tous. Como veis, aquí detrás está justo el edificio del ayuntamiento del nuevo Tous. Todo este pueblo es del año 1970 aproximado, que es cuando se trasladó toda la población aquí. Y ahora vamos a visitar las cositas que quedan nuevas que han podido traer del viejo pueblo. Bueno, una de las cosas que se trajeron fue esta fuente del año 1909 que se trajo del pueblo de Tous de origen. Y aquí, como veis, no sale agua, pero allí sí que salía agua todo el rato, pero bueno, pone que está reconstruida en el año 82 y si le damos aquí, la tenemos en funcionamiento. Y otra de las cosas que encontramos son los restos de la antigua iglesia que han reconstruido aquí piedra a piedra, que es del siglo XVIII y como veis se ve ahí la imagen de San Miguel Arcángel. Una de las últimas paradas aquí en el pueblo nuevo de Tous es la visita a la iglesia de San Miguel, que es del año 1970 y alberga las esculturas de San Miguel, que es del siglo XVIII, la imagen de la Virgen del Rosario, que es del siglo XVI, y luego tiene una cosa muy curiosa, que tiene un cuadro pintado de San Miguel, que está pintado por Bartolomé Bermejo para la iglesia de Tous, y el original está expuesto en la Galería Nacional de Londres. Y aquí tienen una reproducción auténtica. Estamos viendo las vistas del pueblo, que son todo casitas blancas, y ahora nos vamos a visitar los pueblos abandonados por la Pantana de Tous. Una de las poblaciones más afectadas por la Pantanada de Tous fue esta que estoy ahora, que se llama Beneixida, que es este pueblo que existía aquí, que ahora son pinos. Todo esto, como veis aquí, está el plano original, está el cartel un poco deteriorado, pero se ven las calles y esta era la avenida principal del pueblo, que todavía conserva la antigua iglesia y el cementerio y un par de cositas más. Así que voy ahora a enseñaros la iglesia, a ver lo que queda del pueblo viejo de Beneixida. La riada tuvo lugar en el año 80, pero en el año 84 fue el año que se trasladó esta población para evitar inundaciones posibles para un futuro. Y como veis por aquí, mirad, estos son las antiguas aceras de la población. Y una de las cosas que se han dejado pues es esta antigua fuente del año 1901 que está aquí en el antiguo pueblo. Y ahora vamos a ver la iglesia, que ahora es ermita, pero se mantuvo en recuerdo del pueblo viejo de Beneixida. Y aquí estoy ahora justo en la fachada de la iglesia, que es lo que sería la Plaza Mayor, pero actualmente, como veis, han desaparecido todos los edificios menos la iglesia, que ahora es convertida a ermita porque se trasladó todo al nuevo emplazamiento. Y pone que es del siglo XVI. Imaginaros la cantidad de agua que llegó, que llegaron hasta dentro de la iglesia 5 metros de altura de agua en la pantanada. 5 metros que serán pues aproximadamente por el reloj, o sea, prácticamente toda llena de agua. Y por aquí paseando entre naranjos, caquis y varios campos me encuentro ahora lo que era el antiguo matadero municipal, que como dice arriba es del año 1934. Y está aquí, que lo han dejado, han quitado un montón de casas, pero el matadero lo han dejado aquí. Como veis tampoco se puede ver mucho del interior, pero está aquí la estructura al completo del matadero. Cementerio municipal de Beneixida, que se ha mantenido en su actual emplazamiento, ya que no ha sufrido daños en las inundaciones porque estaba un poquito más alto y no entró tanta agua como en otras partes de la población. Y nuestra siguiente parada va a ser Gabarda, que es un pueblo que también sufrió mucho y se ha trasladado a otro lugar. Pues ya estoy por Gabarda Viejo y como veis aquí hay unos edificios que se han quedado unos mástiles como de bandera
y por lo visto se ha quedado un poco un pueblo fantasma, porque viven unas 20 familias y se han quedado unos 70 habitantes más o menos que se resisten a trasladarse al nuevo pueblo. Y como veis casi todos son, mirad, esto es la entrada como de una casa. Han quitado la casa y se han quedado los suelos. Uno de los edificios que me encuentro es el antiguo banco, como veis ahí pone caja fuerte con dispositivo retardado de seguridad, y tienen hasta la llave puesta del cajero antiguo. Esta mayor que, como veis, resiste un bar y la iglesia. Y justo hay un recordatorio, como veis ahí, a esa altura que serán unos 4 metros. Pone que hasta ahí llegó el agua el día de la pantanada del año 82. Este es el aspecto que queda del viejo Gabarda. Como veis, la iglesia, lo verde es el bar y quedan 4 casas. Y lo demás fue todo trasladado a aquella colina que la veis ahí a lo lejos. Hasta allí se ha llevado el pueblo de Gabarda. Y pensar que la mayoría de todas estas casas están vacías. Por la noche esto tiene que dar bastante miedo, ¿eh? Me parece bastante curioso que voy andando por en medio de la calle mayor y no se oye un alma, no hay casi casas con gente. Al fondo veis la iglesia y es una sensación un poco de pena, porque esto realmente, imaginaros que vivís en vuestra casa y de un día para otro os hacen trasladaros a otra parte, aunque sea cercana, pero no es vuestra casa. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y le deis me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros y nos vemos en la siguiente aventura. Así que nada, muchas gracias.